Hola, ¿cómo están? Si están viendo esto, una de dos, no pude estar en vivo transmitiendo esta presentación, o están viendo el registro que dejé de esta presentación para la internet, para YouTube o para el archivo de la Game Expo. Un saludo a todos los que nos estén viendo en esta versión inédita para Game Expo 2013 o los que estén viendo este archivo en YouTube. Yo soy Jacinto Quesnel, como dice aquí arriba en la presentación. En esa página pueden encontrar más información acerca de mí. Y vengo a platicarles de lo que sea que aprendemos haciendo juegos, pero primero me gustaría decirles un poquito más acerca de mí. Yo originalmente um, entré a la industria del videojuego en 2008, queriendo participar en un estudio de videojuegos propio. Y una cosa llevó a la otra, eventualmente nos dimos cuenta que hacían falta eventos académico-culturales en México que promovieran la creación de juegos, no que no los hubiera, sino que hacían falta más. Y con otro grupo de personas fundamos juntos Devour MX, ¿no? Ahora conocido como DevHR MX, y nosotros estamos desde el 2011 haciendo el que ahora se ha convertido en uno de los eventos más reconocidos del país. Me gustaría pensar que también de Latinoamérica. Y bueno, en esencia son ponencias, talleres, paneles, mesas redondas y conciertos acerca de videojuegos, ¿no? Bueno, la primera vez fueron 2 días, tres más bien, la segunda vez fueron 5 días, esta última ocasión fueron 4 días. Es un evento gigantesco, tenemos más de 90 conferencias a lo largo del evento y bueno, ha sido una gran experiencia de aprendizaje. También ahora estoy investigando para la maestría en docencia en artes y diseño, dentro del posgrado de artes y diseño, dentro de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Que es mi alma mater. Y justamente lo que les voy a presentar es parte de la investigación que estoy realizando, una parte fundamental. Cualquier información que quieran adicional, yo tengo un blog, aprender a hacer videojuegos. Lo pueden encontrar en http://homoelectrolunes.wordpress.com y pueden tanto ver esta presentación cuando esté lista, esté vinculable, como ver otras presentaciones que he tenido antes, encontrar material en PDF para sus clases acerca de hacer videojuegos, referencias a otros artículos de relevancia. Es un blog muy modesto, pero espero que les sea de utilidad, sobre todo a los que son docentes en relación a videojuegos. Ahora sí, la conferencia la titulé Lo que sea que aprendemos haciendo juegos, ¿no? ¿Qué es lo que aprendemos haciendo juegos o para qué podría servirnos? Primero me gustaría hablar un poquito de un marco general, un poco de fundamentos. La creación de juegos en México y Venezuela, ¿no? Y creo que eso es en común con muchos otros países de Latinoamérica, pero ya que estamos en esta dinámica donde yo estoy en México, este evento ocurre, donde están viendo ustedes, ocurre en Venezuela. Sabemos que nuestros países, por lo menos estos dos, no tienen una industria de videojuegos fuerte y por lo tanto tenemos más estudiantes del fenómeno que maestros del mismo. Es decir, todos somos aprendices, todos estamos aprendiendo a hacer los juegos. Hay muy pocos gurús de la industria, ¿no? Si es que hay alguno. Y bueno, esto es una gran oportunidad de crecimiento en varios aspectos y bueno, vamos a entrarnos un poco más en cómo. Aquí me gustaría primero presentarles este triángulo donde entendemos que es un estudiante, y porque estoy hablando de estudiantes del fenómeno. Tenemos a la que la persona puede ser un aprendiz, un alumno o un estudiante, ¿no? El aprendiz es el que está inmerso en el campo laboral, el que está
aprendiendo el oficio, en este caso el oficio de la creación de juegos o la creación de videojuegos. El alumno es el que está inscrito en un plan de estudios, el que está en una lista, ¿saben? Como en una lista de clase, el que está inscrito en un programa, en una currícula, y el estudiante, que bien puede ser compartido con estos otros dos. O sea, alguien puede hacer las tres cosas de manera simultánea, no se excluyen el uno al otro. Es quien es estudiante del fenómeno y su rejuego. Es decir, quien está construyendo en su propia mente una representación útil y de la lógica interna del fenómeno, ¿sí, no? En este caso, de la lógica interna del fenómeno de la creación de juegos. Así de específico. Ahora bien, tenemos que entender también, y lo sabemos, ya hay varias conferencias que hablan de eso, de hecho hay otras conferencias en este mismo evento que hablan de eso, que cada juego es en sí mismo una experiencia de aprendizaje. Aunque no necesariamente estemos seguros de lo que aprendemos, en algunos juegos estamos más seguros que en otros, por supuesto en los juegos educativos está más claro qué es lo que estamos aprendiendo, pero cada uno de los videojuegos a los que nos enfrentamos es en sí mismo una experiencia de aprendizaje. Bien. Cada juego, tipo de juego o género de juego tiene una aplicación, incluso una implicación pedagógica. Es decir, hacer cada juego implica el saber cómo transmitir esa forma de jugar al jugador. Lo voy a explicar un poco más. Aquí hablo de géneros de juego que serían como un fighter o un FPS, un first person shooter, un platformer, bueno, ya entienden la dinámica hacia dónde voy. Y el tipo de juego podríamos estar hablando no solamente de videojuegos, sino de juegos de cartas, ya entre videojuegos un juego de móvil no es lo mismo que un juego de consola, y aquí estamos hablando de las dinámicas de tipos de juegos. Y cada juego particular, o sea, cada combinación de tipo o género, o ese juego, solamente ese juego, tiene una pedagogía propia, ¿no? Y el creador de juegos tiene que hacer que el jugador entienda la dinámica interna o lo que está ocurriendo de manera interna en el juego. Voy a elaborar un poco más sobre esto. Tenemos que entender que los juegos no son solamente medios, sino que los juegos son también artefactos. Los juegos se utilizan, los juegos los estamos usando cuando los jugamos. Y en ese mismo sentido, jugar un juego nos acerca al consumo del mismo, o sea, ser usuarios del juego es el consumo del juego, a diferencia de quizá otras cuestiones que son más medio que artefacto. Por ejemplo, una pieza musical somos escuchas, podemos ser pasivos al respecto, podemos escucharla ya. De una obra cinematográfica somos espectadores, igual que de muchas artes. Y de la literatura somos lectores, ¿ok? Pero del juego no solo somos jugadores, sino que el ser jugadores implica ser usuarios, estamos usando el juego. Y eso trae otra problemática consigo, no podemos ser pasivos, sino que el usuario es un consumidor activo con este producto cultural. Está alterando el producto al estar interactuando con él. Entonces tiene que entenderlo a un nivel muchísimo más profundo. Y por lo tanto el creador de juegos tiene que poder transmitir cómo está funcionando el juego en sí para que el jugador lo entienda. Vamos a hablar un poco más de los creadores de juegos en este sentido. Sabemos que hay una gran flexibilidad y borrosidad entre las actividades laborales de los creadores de juegos. Todos los puestos de la industria requieren tanto de creatividad como de técnica y de nociones de la totalidad del proceso de desarrollo. No puede ser uno nada más alguien que se centra en su cajón, en su tipo de trabajo. No puede decir alguien solamente voy a trabajar en la parte estética, solamente voy a trabajar en la parte técnica.
sino que cada persona que está trabajando en la creación de un videojuego tiene que entender tanto lo creativo como lo técnico de la creación de juegos. Ambas cosas, no nada más una. Entonces, aunque en antelación teníamos este esquema donde existe un creador y un publicador del juego como entes separados, ¿no? Donde solamente existen esos dos entes, o sea, en los principios de la industria de videojuegos solo hay creador y solo está el publisher, el que hace el negocio con el juego. Posteriormente tenemos también todo este espectro completo, ¿no? Tenemos escritores, diseñadores, artistas visuales, artistas de audio, programadores, gestores, probadores, negociadores, periodistas, educadores, etcétera, incluso, ¿no? Y cada uno de hecho, cada uno de estos roles, cada uno de estos arquetipos de los que estoy hablando, tiene puestos específicos con otros nombres y podremos llegar a un nivel de mucho detalle al respecto. Pero en general todos son creadores, ahora todos son una figura que está generando el juego de un modo u otro, todos están influyendo en la creación del juego de un modo u otro. Es de lo más interesante en este sentido. O sea, todas estas personas tienen que entender la naturaleza y lógica interna del videojuego. No importa que sea una persona que esté en ventas, podemos hablar de repente que son ventas nada más, pero incluso esas personas tienen que entender la naturaleza y lógica interna del videojuego en sí mismo, ¿no? Las relaciones internas de causalidad e interacción en el videojuego mismo. Es decir, tienen que comprender, y aquí vamos un poquito ya sobre los fundamentos pedagógicos, adelantándonos un poco, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas, ¿no? En grandes aspectos. Quizás se especializan solamente en un área, pero tienen que tener nociones de todas las demás, ¿no? En inglés le llaman Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, ¿no? STEAM, que viene de hecho de otro término que era STEM, sin la A, sin las artes. Pero de lo más interesante en la creación de juegos es que se incluyen las artes de por medio, ¿no? También está esta parte estética, esta parte creativa, y se utiliza el cerebro en su totalidad, no solamente un hemisferio, ¿no? Usar solamente un hemisferio, solamente el hemisferio izquierdo para todas estas cuestiones de tecnología y matemáticas, es desperdiciar la otra mitad, y aquí ya estamos hablando de usar la totalidad del cerebro para la creación de juegos. Es una de las cosas más interesantes en cuanto al potencial de aplicación didáctica de los juegos o de la creación de juegos en este sentido. Y aquí es donde entramos a un término que José P. Sagal le pone ludoliteracy hace unos años. Y en este caso también podríamos hablar de ludoliteracy como de este otro término que es game literacy o alfabetismo lúdico, aunque siendo específicos, el asunto del que estamos hablando aquí, por lo menos en esta ponencia, es algo que en una conversación con Saúl, uno de los organizadores aquí de Game Expo, estábamos llamando una metadidáctica factolúdica. Ya es un bisonte blanco, ¿no? Ya es una cuestión medio difícil de alcanzar, pero ¿a qué me refiero con esto? Factolúdica sería de la factura, del faber, de la creación de los juegos. Y metadidáctica, hablamos de metadidáctica porque no solamente es el juego como algo didáctico, sino la creación de juegos como algo didáctico, o sea, la creación de juegos como algo didáctico de algo didáctico. La didáctica de una didáctica especializada, que es de lo que vamos a hablar también más adelante. O sea, hay que entender que los videojuegos son productos culturales, ¿no? Y que en términos generales podrían compartir espacios con el arte y el diseño. También habríamos que entender que hacer videojuegos tiene implícita una actividad de diseño de entretenimiento interactivo, o sea, una actividad de diseño de experiencias lúdicas, y hay toda una historia atrás de esto. No somos los primeros, los diseñadores de juegos no somos los primeros creadores de diseño de experiencias lúdicas, no somos los primeros haciendo diseño de experiencias lúdicas.
Antes de nosotros, los diseñadores de los parques de diversiones, los diseñadores de experiencias turísticas ya estaban haciendo por lo menos esbozos de experiencias lúdicas en este sentido, ¿no? Y somos herederos de eso, pero en un esquema de la pedagogía en general, donde contemplamos la pedagogía como un constructo armado de la antropología, la epistemología, la semiótica, la psicología, la neurofisiología, existe también en una de estas caras esta cuestión de la didáctica especializada, que es justamente de la que estamos hablando en este momento, que es el entendimiento del fenómeno al que se está enfrentando uno, ¿no? Tener una imagen mental o una reflexión propia de lo que está ocurriendo allá afuera. Dicho de otro modo y dándole vueltas al mismo asunto, tenemos que entender que, por supuesto, el jugador es un aprendiz y, por lo tanto, el creador de juegos es un conductor del aprendizaje, ¿no? Por eso hay una metadidáctica, porque es donde el creador es un estudiante del juego en sí mismo y el juego es una herramienta que va a hacer que otra persona después aprenda otras cosas. Entonces, todos los creadores de juegos seríamos en este sentido pedagogos o docentes de algún tipo. Bien, dicho así, en resumen, es una experiencia de aprendizaje situado. O sea, crear juegos es la forma en la que aprendemos a crearlos. Creando juegos es como se aprende a crear juegos. Suena un poquito redundante, pero es lo mismo que estaríamos hablando cuando aprendemos de repente de niños a usar la computadora. Muchas veces aprendimos a usar la computadora usándola, ¿no? O como las personas que viven en áreas rurales aprenden a andar a caballo andando en caballo, ¿no? Es la forma de situar el aprendizaje en este sentido. Y por eso son interesantes los game jams y otras experiencias situadas en este sentido, ¿no? Los game jams son una magnífica experiencia de aprendizaje, no la única, pero una magnífica oportunidad de aprendizaje situado, porque las personas en solo 48 horas tienen que entender con mucha velocidad todos estos tejes y manejes de la creación de juegos. Ahora, aquí la hipótesis que estaríamos manejando, entonces, es que al crear videojuegos aprendemos a jugar con las variables internas que son comunes a muchas circunstancias de la acción humana, ¿no? No solamente el juego en sí. Ya lo maneja en algún momento, desde finales de los años 30, el historiador y antropólogo Johan Huizinga, cuando dice que el juego es previo a la cultura, ¿no? Primero se juega y luego se hace poesía. Primero se juega y luego ocurre el ritual religioso, ¿no? Primero se juega y luego ocurren las leyes, ¿no? Y incluso maneja que hay un aspecto lúdico a la guerra. Por supuesto, la guerra lo que tiene de diferencia con el juego es que la guerra es en serio. Pero si a la guerra le quitáramos todas sus consecuencias malignas, entonces sería un juego, ¿no? Y todos estos juegos bélicos prueban eso mismo, ¿no? Entonces, lo interesante es que al crear videojuegos estamos aprendiendo a jugar con las variables internas de todos estos fenómenos culturales, de todas estas circunstancias de la acción humana, con todos estos creaciones humanas, con todas estas creaciones culturales. O sea, al crear videojuegos nos acercaría a entender las variables internas de la creación de cultura en general, ¿no? De la creación de ciencia, de tecnología, de poesía, de leyes, ¿no? Y podemos empezar a comprender mejor la naturaleza de la cultura humana. Además, la creación de videojuegos es una actividad profundamente interdisciplinar. Es decir, se vuelve necesario establecer vínculos entre diferentes campos de conocimiento y habilidad con un fin común, que en este caso es la creación de juegos. Es decir,
eh, no podemos hablar de que la persona puede hacer videojuegos sabiendo solo un tipo de disciplina, ¿no? No se pueden hacer videojuegos solamente sabiendo programar, ni se pueden hacer videojuegos solamente pudiendo dibujar, o se pueden hacer videojuegos solamente entendiendo de narrativa, o de diseño de juegos en sí, porque bien podríamos ser buenos diseñadores, pero si no tenemos las herramientas técnicas no podemos hacer el producto. Necesitamos saber de varias disciplinas para poder generar un videojuego. Y esto es lo que haría que el videojuego fuera una actividad humanizante. O sea, está vinculando todo el entorno de la acción humana, todo el entorno de la cultura de la acción humana. Y es algo, y aquí es algo importante, ¿no? Podría acercarnos a entender la humanidad misma el estar creando juegos. El juego es en sí muy humano, el juego es mamífero en general, todos los animales mamíferos juegan en una medida u otra, y por lo menos en este sentido sabemos que estaría relacionado mucho con la presencia del lóbulo frontal, el cual los seres humanos tenemos muy desarrollado. O sea, incluso a nivel biológico, la creación de juegos estaría relacionada con la esencia misma del ser humano. O sea, que hacer videojuegos, y la gran ventaja de hacer videojuegos, es que sería una actividad en coherencia con las teorías contemporáneas sobre los fundamentos del aprendizaje humano que están en boga en todos lados, ¿no? La gente habla de, justamente, y ya mencioné, aprendizaje situado, aprendizaje basado en experiencias, aprendizaje basado en proyectos, bueno, vamos hasta el ECRO de Pichon Riviere, de psicología social. Todo esto lo podríamos estar aplicando con la creación de juegos. O sea, es muy coherente que educáramos a la gente haciendo videojuegos. Sobre todo los niños, pero también adultos y en muchas disciplinas, ¿no? Sobre todo en la creación de software en general, no nada más en la creación de videojuegos. Es decir, si vamos a educar gente que va a hacer software, sería lógico que estas personas aprendieran a hacer software haciendo primero videojuegos, ¿no? También por el aspecto lúdico, porque es una cuestión más divertida y porque los está forzando a utilizar la totalidad del cerebro, ¿no? También los está haciendo que estas personas utilicen el lado derecho del cerebro, ¿no? Y es algo importantísimo en este sentido, ¿no? Hacer videojuegos sería una cuestión totalizante del uso de la mente. Entonces, bueno, y aquí ya me acerco un poco más a la conclusión. Así como es importante leer y escribir, y sabemos que se aprenden cosas distintas leyendo y escribiendo, es importante no solamente jugar, sino también lo es la creación de juegos. Por ejemplo, sabemos que aprendemos muchísimas cosas leyendo en la escuela, ¿no? Eso es algo que ya está inmerso en el lenguaje común. Vamos, quieres aprenderle mucho. Y sabemos que aprendemos cosas muy distintas o que probamos que sabemos de cosas escribiendo. Y eso está también en los sistemas educativos. La gente aprende muchísimo escribiendo una tesis. A nivel profesional sigue existiendo en muchas universidades, en la mayoría de las universidades públicas, la figura de la tesis que implica una investigación muy profunda de por medio para poderse realizar. Es decir, hacer una tesis no es cualquier cosa. O sea, escribir sobre un tema académico no es cualquier cosa. Implica una investigación, implica entender el tema a profundidad. Justamente la lógica interna del tema. Y la creación de juegos tendría la misma característica. Es decir, es cierto que aprendemos muchas cosas jugando, así como aprendemos muchas cosas leyendo, pero aprenderíamos muchas otras cosas creando juegos. Estamos hablando del escribir, no nada más del jugar. O sea, del crear los juegos como un equivalente de escribir una tesis, en contraposición del jugar los juegos en comparación con leerlos. Bueno, ahora sí, y en espera de que les haya gustado,
les quiero agradecer su atención. Muchísimas gracias por estar aquí. Si quieren, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya que esto es un video grabado, pueden dirigirse siempre a mi persona. Ahí en esta dirección que les estoy compartiendo están todos mis datos y con gusto atenderé todas sus dudas. Hasta luego.